cuál es la verdad. Estamos todavía en el primer plan, en la primera parte, que es la actividad de la iglesia naciente. En la iglesia naciente estamos casi entrando en el capítulo 3. La iglesia ya hemos explicado todo el nacimiento, la promesa, la venida del Espíritu Santo, y ahora hemos visto ya cómo el discurso de Pedro, y después del discurso de Pedro hemos visto cómo está la iglesia, cómo fue ganándose respeto delante de los demás. Con la predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. La iglesia es dinámica, la iglesia tiene el frescor del Espíritu Santo, y la iglesia ahora está predicando a Jesucristo con toda la fuerza del Espíritu, como también está llamada a hacerla hoy día. La organización comunitaria es de tipo Haburá, que es un tipo de comunidad judía que comen todos del mismo fogón. O sea, no hay que cocinar en todos los sitios, comidas comunes, se vive en comunidad, se vive compartiendo, hay gran alegría, hay un gozo enorme. La gente de fuera ven la mística que hay en la iglesia. Es importante entender que el libro de Hechos de los Apóstoles nos está invitando a nosotros a descubrir que los cristianos tenemos que encontrar la mística del vivir cristiano, de hacer la diferencia, de provocar el deseo de los demás. Primero, del respeto para el que no quiere estar en la iglesia, pero también del deseo de pertenecer allí. Y eso dependerá mucho de eso que nos está enseñando a nosotros, la vida de la comunidad, que es una vida de compartir, de alegría, donde nadie pasa necesidad, donde la fraternidad está a flor de piel y todo el mundo está lleno del Espíritu y hay una gran alegría. Y eso produce deseos de entrar en la iglesia. Si nosotros en la iglesia no somos diferencia, somos más aburridos que hasta los de afuera, no tenemos ni gozo y parecemos que cualquiera dice que está afuera y yo entrar, ¿y para qué voy a entrar ahí? ¿Para qué voy a entrar si la iglesia es el lugar de la fiesta? Pero si no se vive esa fiesta, no provoca, no dan deseos de acercarse a ella. Por eso es muy importante leer lo que va ocurriendo aquí, porque lo que va ocurriendo aquí va dando pie a indicativos, una invitación a que la iglesia pueda revisarse, pueda revisar la fuerza del fuego del Espíritu que tiene que moverla para que provoque alegría. No tiene que ser una iglesia fanática ni con una especie no es como una competencia de ver quién hace más ruido, quién hace más bulla, pero sí quién tiene más alegría, quién tiene más gozo, quién comunica más la paz de Cristo Jesús que habita en la comunidad. Ahora vamos a entrar en la parte de la actividad misionera. Hasta que acabe la sección, siempre he dicho ya que de 1:1 a 5:42 es la primera parte, pero ahora desde el 3:1 del capítulo 3 va a comenzar ya no solamente la comunidad dentro de Jerusalén, sino que va a comenzar la actividad fuera. No solamente cómo vive la comunidad, no solamente qué le ocurre a la comunidad, sino también cómo la comunidad comunica las fuerzas del Espíritu Santo que lleva adentro. Por eso vamos a comenzar a ver una sección, la curación de un tullido. Después Pedro y Juan van a comenzar a dar un discurso al pueblo luego de curar al tullido. Los van a meter en la cárcel. Pedro y Juan van a hablar al Sanedrín, y después de hablar al Sanedrín van a regresar a la comunidad con alegría. Y entonces van a tomar otra vez presos a los apóstoles, va a comenzar los conflictos. Y Pedro, junto con los apóstoles, va a hablar al Sanedrín. Entonces, la comunidad comienza a ser extrovertida, a salir hacia afuera. Y vemos nosotros que los apóstoles ahora comienzan a comunicar hacia afuera lo que está ocurriendo en ella. Comencemos entonces ya, sin más, al capítulo 3, versículo 1, ¿no? Dice aquí, vamos a leer los primeros 3 versículos. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora 9. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. O sea que ahí estaba un hombre que estaba sentado allí y estaba pidiendo limosna. Pedro y Juan están entrando, es la hora 9,
¿Qué quiere decir la hora nona? Las 3 de la tarde. Lo dicen las Escrituras, Éxodo 29, y también el Sirácides, el capítulo 50, dice que, y también Flavio Josefo, el historiador judío, dice que los judíos tenían 2 horas al día de oración. Dos tiempos de oración. Uno en la mañana tempranito y el otro a media tarde. La media tarde es la hora nona, la hora de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde van ocurriendo muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 10 vamos a ver que Pedro, no sé si se acuerdan esa famosa visión que tuvo, que bajó un lienzo desde arriba cuando tenía que ir a la casa de Cornelio. Él estaba rezando en la hora nona, a las 3 de la tarde. Y vamos a ir viendo en diferentes lugares del libro de Hechos que se va rezando o sea que los cristianos respetan la hora de oración de los judíos. Yo entiendo, yo creo que en el inicio, cuando Jesús pensó en la iglesia, y yo estoy seguro que Dios estaría esperando que los judíos hubiesen recibido a Jesús. O sea que el movimiento de Jesús hubiese estado al interno del judaísmo y habría renovado el judaísmo. Pero el mismo Jesús se va dando cuenta y por eso van estas parábolas que dice, se le quitará la viña y se le dará a otros, como diciendo, bueno, ustedes no califican. Comienza ya en el desarrollo del ministerio Jesús a decir, esta gente no califica, son más cuadradas que el cuadrado, así que no cualifican, y entonces se le va a quitar la viña y se le va a entregar a otros viñadores que va a ser entonces la iglesia cristiana. Definitivamente, con el paso del encontronazo diario que va a tener Jesús con los fariseos, va a darse cuenta que en el mundo judío no hay la posibilidad de sobrellevar un mensaje cristiano destinado a todo el mundo, y que una mentalidad tan cerrada como la judía, la farisea, no podía ser portador de un mensaje a todos, porque lo que menos tenían era misericordia con aquellos a los cuales el mensaje del evangelio estaba destinado. O sea, como si le traen a la comunidad de los judíos, a la mujer adúltera, a pedrar que le entran, independientemente de que ellos también la merezcan. Entonces hay una incoherencia donde hace falta que entre un nuevo régimen, el régimen de la gracia, el régimen de la gratuidad, el régimen del agradecimiento. Quien se siente perdonado no puede tirarle piedra a nadie. Por eso Jesús, en uno de esos famosos mensajes a uno que le estaba juzgando, le dijo, esta mujer, a uno se le perdonó un poco y al otro se perdonó mucho. ¿Quién le amará más? O sea, quien ha recibido el perdón no se pone a juzgar a los demás. O sea, si yo pequé 1000 y el otro 1100, a mí se me perdonaron como al de 1100. O sea, ¿qué importa quién hizo un poco más o un poco menos? Todos han sido redimidos, ninguno por mérito, sino por la gracia de Cristo. Así que eso va a tener que marcar un ritmo que los judíos todavía, contando los pecados, contando los mandamientos, contando las reglas, no son capaces todavía de vivir, no son capaces de abrirse a eso. Y por eso en esta sección va a tener que ser Pedro y Juan, y después Pedro y los 11, que van a tener que hablar al Sanedrín, y van a comenzar los problemas, van a comenzar los conflictos, y va a comenzar la persecución de los judíos contra los cristianos. Si recuerdan bien, hay un problema que es, después de que muere Jesucristo y resucita hacia el año 30, les recuerdo que en el año 70 hubo la destrucción de Jerusalén y del templo. Por lo tanto, ¿y en qué época fue escrito Lucas? Hacia esta época, 70, 80. Y en esa época ya el judaísmo ha entrado en crisis. Y cuando hay crisis, nadie tiene conflicto. Cuando nadie que no tiene crisis va al conflicto. El conflicto viene cuando uno quiere defender y está en crisis. Ese es el principio de una religión conflictiva, que cuando entra en crisis, el mundo musulmán entra en crisis cuando el mundo occidental le quiere meter que se quiten la burka, que se pongan, que la mujer enseñe un poco más, que hagan esto, que las costumbres cambien, y un bombazo para que calmen la cosa. Entonces hay crisis, porque quieren remover las bases de. Y aquí también, aquí viene el mundo judío que le han removido las bases del templo, y ahora, como no hay, y los cristianos están comenzando apenas ahora y tienen una gran identidad, la persecución. Paren de ahí, paren eso, sáquenlos, los sacan de la sinagoga, los echan de todos lados. Y el libro de Hechos está reflejando también el conflicto que existe desde el mundo judío hacia el mundo cristiano, porque ellos los consideraban una secta, pero están creciendo.
y los judíos están entrando en un problema grave, porque uno de los grandes emblemas del cristianismo, del judaísmo, era el templo precisamente. Y no habiendo templo, no hay lugar donde reunirse. ¿Dónde nos reunimos? Y por eso entonces el mundo judío, que estamos aquí, estamos hablando del Mar Muerto, aquí está Jerusalén, destruida Jerusalén, tuvieron que irse para la costa, a Yamnia, pero desde allí, no siendo un lugar emblemático, no habiendo templo, no habiendo nada, simplemente reglas, mientras más duro hay, mientras más reglazo, mientras más macana, más fácilmente uno van a tratar de conservar aquello que han perdido, fruto de los acontecimientos que han ocurrido. Y por eso en este momento vamos a ver conflictos. Bien, ahora vamos a ver al Señor este que describen. Dice, había un hombre tullido desde su nacimiento. Lucas tiene una característica muy diferente a todos los demás evangelistas. Mientras los demás evangelistas a veces ni siquiera aparece un nombre, y si aparece el nombre nada más, Nicodemo, magistrado judío, eso es Juan, o llegó quien sea, cada uno que van narrando, llegó una mujer adúltera, son indefinidos. Pero en Lucas y Hechos de los Apóstoles, que lo escribió Lucas, tienen la característica de que los perfiles son detallados, con un nivel de minuciosidad extraordinario. Vamos a ver unos cuantos para que vean con qué detalle, y vamos a entender por qué después. Pero si vamos a Lucas, abran el Evangelio de Lucas, por favor. Y vamos a buscar, por ejemplo, algunos personajes. Comencemos con Zacarías. Lucas 1, del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, pero no se queda ahí, llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Dos versículos para detallar a este hombre. Y después, bueno, sucedió que, etcétera, etcétera. Vamos a otro más, por ejemplo, para que vean. Y vamos a ver Simeón, capítulo 2, ahí mismo. Capítulo 2, Simeón. Dice 2, versículo 25. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo el Señor. Dos versículos más. Después, bueno, él movido por el Espíritu vino al templo, etc. Vamos con otra más. Ana 2:36. Dice, había allí una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Después de eso, bueno, entonces él vino, que como se presentó a aquella misma hora, alababa, ya. Entonces, si vamos a avanzar, no vamos a tirar todos los, pero vamos a uno muy característico, Zaqueo. En este Zaqueo le dan hasta la cuenta bancaria, así, para que vean. Miren lo que dice Zaqueo, hasta la estatura, todo. Allí es todos los detalles. Zaqueo 19, Lucas 19, Zaqueo. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Y trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque él era de pequeña estatura. Después se subió al árbol. ¿Ven? O sea que Lucas tiene la característica de que los personajes son ampliamente detallados. ¿Por qué? Porque en Lucas lo que va a resaltar es la importancia de la misericordia que Dios tiene para con esas personas. Por tanto, él se dedica a detallarla bien. Y miren, y era esto, y aquí, y allá, y aquí, y allá. Esa, Dios la bendijo con esto. Pero en el otro, Juan, por ejemplo, en Juan lo importante son los diálogos. Los diálogos son largos, capítulo 6 entero, capítulo 3, diálogo entero. Y lo importante no es tanto quién es Nicodemo, sino lo que Nicodemo y Jesús van hablando.
Y sobre todo siempre el final, el largo discurso de Jesús, de que es necesario nacer de nuevo, lo que es de la carne, lo que no es de la carne. Eso es lo importante, el contenido. Pero en Lucas es con quien Dios tuvo misericordia. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, llamada Hermosa, para que entonces allí pidiera limosna a los que entraban en el templo. Entonces Pedro, ven, aquí ese personaje, aquí está centrándose en un personaje en el que Dios va a tener misericordia y que va a ser muy importante porque va a ser un modelo de lo que va a ser la iglesia, instrumento de misericordia para que todo el mundo se sienta identificado. Además, porque ese hombre que va a ser curado, todo el mundo que está ahí lo conoce. Va a haber una característica y va a ser curado uno de los que nadie puede decir que no lo conocía. Todo el mundo lo veía todos los días en el templo. Quien fue al menos una vez al templo ya lo vio allí. Y pedía siempre. Y le pidió a Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron a cumplir el precepto de hacer oración en la puerta hermosa. La puerta hermosa era la entrada del atrio de los gentiles. Tenía diferentes lugares y los gentiles era el lugar por donde se entraba al jardín interior y de ahí se podía entrar al templo. Y allí no dejaban pasar a los tullidos. Los tullidos se quedan afuera y de ahí piden. Usted no puede entrar. Pero ellos lo van a curar y lo van a entrar al templo. Miren cómo hacer el movimiento. El movimiento va a ser, no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy. Y aquí viene, se lo levantan y de pie ya no es tullido, ahora puede entrar y va a entrar. Y cuando salga, entonces se va a armar lío. Pero eso es lo importante, que aquí van a detallar que es un hombre que todo el mundo conocía, que tenía esas características y con ese Dios tuvo gran misericordia. Pedro, Juan y el lisiado. Pidió limosna y se le dio mucho más. Qué bello. Oro no tengo, o sea, lo barato no lo tengo. Yo no tengo ni oro ni plata. Entonces yo no tengo dinero. El dinero solamente, con el dinero solamente se compra lo barato. Entonces no tengo oro y plata, eso es para las menudencias. Lo que tengo, el gran tesoro que tengo, a ti te lo doy. Y es la gracia del Señor que va a actuar en él. Esa es la belleza aquí del tesoro que va a ocurrir. Entonces, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan. Le miró. Muy bello, porque están siguiendo las huellas del maestro. El maestro constantemente pone la mirada en alguien. Y le miró fijamente y le dijo: míranos. Míranos. Míranos significa, la palabra que se usó aquí, míranos, es una palabra importante, porque es una palabra que en su etimología viene también de la palabra discípulo. Matetes, matemática viene de allí. Matetes significa discípulo. Y el discípulo no es simplemente uno que se inscribió en la escuela donde hay un maestro. El discípulo viene etimológicamente se dice aquel que está continuamente mirando al maestro, fijándose en el maestro. El discípulo es el que mira al maestro. Por eso le dice: síguenos, míranos, sé discípulo, entra en la iglesia. Lo invitan. ¿Por qué? Porque no le han dicho eso en el templo. En el templo lo sacaron, pero Pedro y Juan sí lo quieren incorporar y le dice: míranos. Lo que pasa es que él creía que le iban a dar cuarto. Miren lo que dice aquí. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Él dijo: aquí me van a dar dinero, que los miren, venga, ¿qué más quiere que yo haga? O sea, él está en otra onda, está en la onda del dinero que está esperando recibir. Y entonces es cuando Pedro y Juan tienen que hacer la aclaración. Pedro le atrajo la mirada. Aunque vino por una intención, lo importante es que por lo menos se puso a mirar. Y de ahí entonces Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazoreo, ponte a andar. Nazoreo. ¿Qué significa esto? Vamos a abrir Mateo 2:23, por favor. Hay una profecía
hay una profecía que no se conoce bien, que no se ha encontrado de dónde es. Les recuerdo que Mateo es un evangelio que tiene mucho énfasis, pone mucho énfasis en el cumplimiento de las Escrituras. Le dijo que tendrás un hijo y le pondrá por nombre Manuel, y con eso se va a cumplir la escritura y lo mandó a Egipto porque con eso se cumplió tal escritura. O sea que Mateo está constantemente tratando de probar que cada gesto y cada acción que va viviendo Jesús, en él se cumple la escritura. Y aquí hay una que es misteriosa. Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazoreo. Y uno dice, ¿y quién es? ¿Qué es lo de Nazoreo? Todavía no está claro, pero aquí está en Mateo diciendo que sería llamado Nazoreo. Y el nombre de ese Jesús Nazoreo es que le dice, ponte de pie. Nazoreo puede venir de la palabra Nazir. Nazir significa consagrado. Aunque no sabemos si Jesús fue de los nazireos, de los consagrados, sabemos que el Nazir viene de, por ejemplo, Sansón fue un Nazir. Y así hubo un linaje dentro de la tribu de Israel que sí eran de los nazareos. Posiblemente, no se sabe bien si vivió cerca de Nazaret, por eso nazoreo, nazareno. Aquí hay un juego de palabras que no está claro todavía y que si usted busca en la línea de explicaciones del versículo 23 dice que es oscuro todavía esa transcripción. Puede ser del arameo, nazoreo, nazir, consagrado, pero definitivamente en nombre de ese que está hablando Mateo, le está diciendo Pedro y Juan, en nombre de Jesucristo el Nazoreo, ponte a andar. En el nombre el nombre es importante. El nombre significa siempre la persona. Es imposible diferenciar la persona del nombre. En el mundo judío no es como en nuestra cultura. Nuestra cultura le ponemos nombre porque me gusta. Y a veces le ponemos un nombre rarísimo ahora. Y cada vez los nombres son más rimbombantes. Y mientras más rimbombante parece, la gente cree que es más elegante. Sin embargo, el nombre define mucho a la persona. Y por eso le ponían nombres que significaban cosas. El nombre define mucho y tenemos nosotros que aprender a rescatar ese darle nombre, porque el nombre define mucho. Y no podemos simplemente decirle, no quiero decir nombre porque después se ofende cualquiera. Pero hay nombres de verdad que no dicen para nada de lo que es la persona que está allí. Y el nombre es importante. Por eso cuando Moisés se le aparece en el capítulo 3 del Éxodo, Dios, y le habla en la zarza ardiente, le dice entonces, vete allá a tu pueblo y dile que vamos a salir. Y va a hablar con Faraón y dice, sí, pero si voy, ¿quién le digo que va conmigo? Dame tu nombre. No le puede dar el nombre, porque el nombre de Yahvé no se puede pronunciar. El nombre de Yahvé es así, son ese tetragrama y no se puede pronunciar. Que son YHWH o V. Y no se puede pronunciar. ¿Por qué? Porque es una ofensa pretender mencionar el nombre de Dios, porque mencionar el nombre de Dios es pretender abarcar su persona. ¿Qué le responde Dios a Moisés? Le dirás, Eye, soy el que soy. O sea, se le da por un atributo. No tiene nombre Dios. Quien pretenda darle nombre a Dios, él pretende enseñorearse de Dios. Por eso sí Dios le mandó al hombre darle nombre a todas las criaturas. A eso le dice serpiente, a eso le dice cocodrilo, a esto le dice caimán, a esto le dice mosquito. Y darle nombre significa que él, el hombre, es el Señor de la creación y le dio la creación para que se enseñoreara y le diera nombre a todo. ¿Entienden? Pero no puede ser al revés. El hombre no le puede dar nombre a Dios, porque el nombre significa la persona y nadie puede mencionar a Dios. Por eso cuando en la Biblia hebrea uno encuentra esto, dice Adonai, el Señor. Si usted dice Yahvé y hay judíos, vuelvo y digo, se pueden ofender. Y un sacerdote me dijo a mí que una vez él leyó y quiso leer en hebreo y en una dijo Yahvé y se le acercó un judío ofendido y le dijo, ¿quién se cree usted que es que puede mencionar el nombre de Dios? Usted es una persona de labios impuros y va a mencionar a Dios. Le dio tremendo oche. Y desde ahí para adelante siempre Adonai, el Señor.
Y por eso es muy importante para conservar la comunión, no tanto con que si es Jehová o Yahvé, pues Yahvé, sino con los judíos. Cuando usted vea, es mejor mencionar el Señor. Salmo 23, Yahvé es mi pastor, no, diga el Señor es mi pastor. Y así los judíos le van a decir amén. Y así podremos construir la unidad en aquello que nos une. Y después ya definir aquellas cosas que son riquezas personales, pero el Señor, en nombre de ahora invoca el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate. El nombre es importante y por esto ahora Dios revela, Mateo 28, ya revela los nombres de la Trinidad. Y les mandó, vayan y bauticen a todas las criaturas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revelan al cristiano. Y le puede decir en el nombre del Padre, y le puede decir en el nombre de Jesús. Y puede invocar al Espíritu Santo. Puede invocarse y puede llamarse. Las tres personas de la Trinidad, de Dios uno, ya se han revelado. Y por eso aquí es en el nombre de Jesús que ahora lo tomó de la mano. Miren lo que dice: en el nombre de Jesucristo, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. O sea, entonces imaginan, Pedro y Juan allí y el otro brincando atrás, brincando porque está entrenando piernas, está brincando, está alegre y está sobre todo provocando que todo el mundo lo mire, todo el mundo, venga acá, pero este no es fulano, y este no es. Y comienza ese rodeo con el brincador atrás. Comienza a generar que todo el mundo se acerque por curiosidad a ver qué es lo que ha pasado ahí, qué ha pasado aquí. O sea que la evangelización se hace en la misericordia que Dios hace con una persona, los demás comienzan a sorprenderse y necesitan una predicación que les explique qué ha pasado. Fíjense cómo aquí, de ahora en adelante, los discursos siempre van a venir después de la señal. Cura, pasa algo, hablan en lengua, hacen un ruido, todo el mundo, ¿qué es esto? Y tienen que predicar qué pasó. Cada vez hay que estar predicando qué pasó. No se pueden hacer señales sin que ellas tengan explicaciones que ayuden a la gente a disfrutarla, a decir gloria a Dios. Si usted ve gente, ¿qué pasó? Que esto es que el Espíritu Santo comienza a explicar. ¿Y qué tenemos que hacer? La gente cambia cuando se le predica, se le anuncia y se le edifica en la fe de qué es lo que hay que hacer. La gente lo reconoció, 9:10. Todo el mundo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Le reconocían. Pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Ese es. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Todos llenos de asombro, se cumplía todo. Jesús ahora era predicado. Jesús, el Señor, fue el que lo hizo. Lo que ahora vamos a ver, todo el mundo dice, y lo curaron, estos dos. Ahí va a haber la discusión, va a haber la predicación, para que la gente no se confunda y no crea que fueron ni Pedro ni Juan. ¿Qué pasó allí? Pedro y Juan se van a dedicar a explicarlo. La evangelización tiene que poner la atención y centrar la atención en la persona de Jesucristo. Esa es la esencia de la evangelización. Que nadie le tome nada de gloria de lo que le corresponde a Jesús, el predicado. Vamos entonces a ver qué pasó. Versículo 11. Allí comienza el discurso. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, se quedaron enganchados. Salió todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico de Salomón. Volvieron a salir otra vez. O sea que hicieron el ruedo y el tullido brincando, y todo el mundo lo vio y salieron otra vez a la puerta hermosa. Y allí, vamos a ver, había convocado ese signo a todo lo que estaba alrededor allí. Todo el mundo estaba atónito, todo el mundo estaba lleno de estupor, todo el mundo estaba aquí. Había una sorpresa y hacía falta explicación.
Pedro, al ver esto, ¿qué vio? Vio que la gente no entendía lo que había pasado. Y entonces, al ver esto, se dirigió al pueblo y le dijo: israelitas, ¿por qué nos miran? ¿Por qué se admiran de esto? ¿Y por qué nos miran fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho caminar a este? La predicación comenzó humilde. No nos miren a nosotros, no fuimos nosotros. ¿Por qué nos miran como si fuéramos nosotros los que tuviéramos el poder? ¿Por qué nos miran así? Entonces aquí es muy importante para un elemento para la evangelización es saber siempre darle a Jesucristo la gloria que le pertenece y no tratar de quitarle nada, porque es una tentación grande. Cuando alguien tiene talentos, cuando alguien tiene una habilidad, uno dice, bueno, gracias a Dios y un chin a mí, ¿verdad? A veces uno se puede creer algo así, peligroso. Esa tentación la tuve yo. Me voy a confesar un poco también. Algo parecido me pasó a mí cuando tuve la oportunidad de predicar junto con el padre Emiliano Tardif y con María Armenteros. Tuve la oportunidad de predicar en el barrio de Cristo Rey en el año 85. Allí se había organizado una noche de oración. Padre Emiliano había convocado y venía el padre Emiliano con su equipo. La primera parte de la noche era María Armenteros. María Armenteros iba a predicar sobre el amor de Dios. Después de esto venía la misa. Emiliano iba a celebrar la Eucaristía. Él me pidió que durante la homilía yo diera el testimonio de lo que había sido la curación que un día yo había recibido. Y después de eso, el padre iba a hacer una oración y me pedía que estuviera con él acompañándolo durante la oración para ver qué era lo que el Señor podía hacer, si iba a actuar o qué iba a pasar. La noche comenzó bien, María predicó bellísimo, una noche preciosa, una predicación hermosa, removió, eran allí de 6,000 personas las que estaban allí. Se removió todo con esa predicación tan fuerte. Comenzó la misa, el testimonio, todo iba perfecto. Llegó el momento de la oración. Después de que se había celebrado la Eucaristía y vino antes de la bendición, se hizo una oración, me invitó el Emiliano a estar con él y comenzó allí. Él estuvo haciendo la oración y teníamos que estar abiertos para que si el Señor nos daba alguna palabra de ciencia de lo que estaba pasando allí, o sea, si el Señor nos revelaba algo de lo que podía estar pasando en estas personas, que lo anunciáramos. Y así comenzó a anunciarse uno, otro. El Señor me regaló una palabra de conocimiento. La anuncié diciendo: aquí hay una persona que no puede levantar el brazo derecho apenas. El brazo derecho lo tiene siempre caído. Pero esta persona ahora puede levantarlo y puede levantar perfectamente el brazo tanto como el izquierdo. Y un hombre salió de por ahí atrás, se puso en el pasillo y a levantar los dos brazos y todo el mundo aplaudiendo ahí. Y el padre Emiliano con su acento francés: venga para acá por favor para que dé su testimonio. Y allí venía y todo el mundo feliz. Todo el mundo estaba feliz por la misma razón, menos una persona, me voy a confesar ahora. Allí, cuando él venía, yo dije: y ahora ese hombre va a decir que cuando Víctor dijo esa palabra, entonces se curó. Y entonces la gente va a saber que Víctor recibió la palabra de conocimiento. Fíjense, me estoy desnudando qué pasaba ahí dentro mientras él venía. Entonces él llegó, lo subieron a la tarima y allí comenzó. Y quiero dar gracias a Dios por esta hermosa predicación que ha hecho la hermana María. Y todo el mundo aplaudía. Y yo, sí, siga. Y después, y yo quiero dar gracias a Dios por esta hermosa misa que ha organizado el padre Emiliano Tardif. Y todo el mundo aplaudió. Y yo, sí, pero que siga, ahora que viene. Y entonces dice: y yo quiero decirles que yo tenía problemas del brazo derecho que no puedo levantar, pero ahora el Señor me ha curado y fíjense todo. Y todo el mundo sigue aplaudiendo. Y yo, no lo dijo. Y él contento y todo el mundo contento. Y ahí se me acabó a mí la alegría en ese momento. Y yo me contrarié. Yo debe tener 24 o 23 años. Y recuerdo cuando llegué a la casa, no lo dijo. Así me quedé. Y cuando llegó el momento de la oración, porque tan atrevido como era, pero me puse a orar entonces. Y recuerdo una oración que cuando estaba rezando se me acercó el Señor y me habló. Y me dijo: Víctor,
quiero hacerte una pregunta. ¿Quién fue que habló esta noche? ¿Fue María o fui yo? Yo le dije, fuiste tú, Señor, que hablaste. Has respondido bien. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién fue que convocó? ¿Fue Emiliano o fui yo? Yo le dije, Señor, fuiste tú que convocaste. Has respondido bien. Te voy a hacer la tercera pregunta. ¿Quién fue que sanó? ¿Fuiste tú o fui yo? Y yo me caí con la frente al piso a llorar y le pedí al Señor perdón. Y reconocí mi pecado de haberle querido quitar la gloria que le pertenecía a Él. Y dije, Señor, perdóname, fuiste tú que curaste. Perdóname por haberte querido robar la gloria que te pertenece a ti y solamente a ti. Recuerdo que un par de años después me lo encontré a ese señor en la casa de la Anunciación y me decía, mire el brazo. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, no se me olvida que no hay pecado mayor en la evangelización que quererse atribuir la gloria que le pertenece a aquel que está siendo predicado y en el nombre de quien se predica el evangelio. Por lo tanto, es importante estos pasajes que van dando líneas para poder entender cómo debe moverse la iglesia, a quién debe darle gloria a la iglesia y a quién tiene que poner la iglesia a la gente a mirar, porque es a Cristo Jesús. Muy importante porque esto mueve a una verdadera evangelización que es capaz de llegar a corazones. Como decía uno irónicamente, Pedro con un discurso convirtió a 3,000 y hoy nosotros con 3,000 discursos no convertimos a uno solo. O sea, a veces por la predicación que se ha convertido en una predicación egocéntrica en donde puede tener un tono triunfalista y no un tono que mueva al corazón a arrepentirse y abrirse al Señor. Por tanto, aquí la evangelización nos va a ir enseñando cómo se hace para producir frutos. Versículo 12. Al ver esto se dirigió al pueblo. ¿Por qué se admiran de esto y por qué nos miran como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Aquí está recordando el pasaje de la zarza ardiente. Cuando Dios se revela a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios. Él está hablando a los israelitas. Y a los israelitas vibran cuando se le usa la fórmula, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos los hijos de Abraham. Y aquí aquí Pedro se unió. Él dijo de nuestros. No dijo de ustedes. Dijo el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo. A su siervo. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Vamos a abrir el capítulo 52 de Isaías, por favor. Es un pasaje muy importante y que sobre todo ha dado mucho pie a entender un elemento de la cristología importante, que es el siervo sufriente, que puede llegar a explicar por qué, lo que los judíos no llegaron a poder entender, por qué si era Dios, sufrió. Por eso le decían, si tú eres el Hijo de Dios, baja de ahí, tú no tienes poder. Y el misterio era por qué el siervo sufriente sufrió. Y él era Jesús. Miren lo que dice aquí, capítulo 52, versículo 13. He aquí que prosperará mi siervo y será enaltecido y levantado y ensalzado en sobremanera. ¿Y quién será ese? Vaya, pareciera como que está hablando de alguien. Y miren lo que pasó ahora, por si alguien tiene dudas. Vamos a leerlo entero. 52, 13. He aquí que prosperará mi siervo y será enaltecido y levantado y ensalzado en sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, porque lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como una raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia.
Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos. Cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan era muda, está muda, tampoco abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos, José de Arimatea, ¿no?, su tumba. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, mas oró a Dios, quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que le plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará por su conocimiento, justificará a mi siervo a muchos, y las culpas de ellos los soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, con poderosos le repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Veo muchas cejas levantadas, porque aquí está el retrato, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que definitivamente aquí lo primero que dice es que fue levantado. Y los judíos dicen, ese es el siervo, ese levantado. Y recuerdan el cántico. Todo el mundo sabía de memoria el cántico. Cuando uno decía la primera parte de algo, ya se suponía todo. Como el chiste de los chistes, ¿no? Que el número 4, y se reía todo el mundo. Así también, cuando uno decía la primera frase de un salmo, estaba recitándolo entero. Entonces, por esto, cuando uno dice, ¿qué estaría diciendo el Señor? ¿Qué estaría diciendo el Señor cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abran por favor el Salmo 22 y vean lo que pasa aquí. No sé si lo han leído alguna vez. Cuando usted reza la primera frase de un salmo, está haciendo alusión al salmo entero. No tiene que decirlo entero. Ya con ello todo el mundo sabe que está refiriéndose a ese salmo. Miren lo que dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mi rugido. Vámonos al versículo 7 para que vean aquí cómo se va metiendo ya. Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que le libre y que le salve, ya que le ama. Está hablando, Jesús está en la cruz, le recuerdo, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre, a ti fue entregado cuando salí del seno. Desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca. No hay para mí socorro. Novillos me rodean, me acosan los toros de Basán. Ávidos abren contra mí sus fauces. Leones que desgarran y rugen. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan. No se rompieron ninguno. Mi corazón se derrite como cera, el costado atravesado, y que sale agua, sangre y agua. Se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar, tengo sed, como una teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo, perros innumerables, mas tú no estés lejos. Qué hermoso es ver que cuando Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está hablando exactamente el salmo al que hace contexto de lo que está ocurriendo a él en ese momento. Y Jesús, para poder ser levantado, fue humillado. Y Jesús lo anunció. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los malhechores, va a ser, ¿verdad? Y al tercer día resucitará. Y no solamente resucitará, ahora en este día ha sido levantado.
ha sido exaltado. Y por eso es que se ha curado el tullido. El tullido ha sido curado porque Jesús ha sido levantado. Ha glorificado a su siervo. ¿A quién su siervo? Al que murió. Como hemos dicho ya. Jesús, a quienes ustedes entregaron. Y también ustedes renegaron ante Pilato cuando éste estaba resuelto a poner en libertad. Está recordándole lo que pasó. Y dice, y ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron que se les hiciera gracia de un asesino. Y mataron al jefe que lleva a la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Y ustedes son testigos de eso. Ustedes renegaron al santo. El santo va a ser usado muchas veces. Busquen en Hechos 4:27, en la predicación de Pedro. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús. Ya Jesús es predicado como el santo, como el siervo. Vean también Hechos 7:52, la predicación de Esteban. Dice aquí, ¿a qué profeta no persiguieron ustedes, sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y han asesinado, el santo y el justo. Y mataron al jefe que lleva la vida, al jefe de la vida, el autor de la vida, el Hayé, el que da la vida. El que da la vida quiere decir el que salva, el salvador. Ustedes que paradoja tremenda, al que da la vida ustedes lo mataron. Mataron al autor de la vida, al que da la vida. Es una paradoja tremenda. Cuando dice, y eso fue lo que ustedes hicieron. Pero fíjense qué diferente. Qué diferente actúa Dios y los hombres. Ustedes lo mataron y Dios lo levanta. Dios no actúa como ustedes. La evangelización tiene que poner en resalto la gran diferencia de cómo actúan los hombres y cómo actúa Dios. Los hombres actúan matando al autor de la vida y Dios actúa levantándolo de entre los muertos para darle la gracia incluso a los asesinos. Darle la oportunidad a los asesinos. Es importante. Y ellos son testigos de la obra de Dios. Ustedes lo conocen a Él. Lo está denunciando. Ustedes lo mataron. Ustedes no dijeron nada. Ustedes lo renegaron. Ustedes, miren, vieron cómo Pilato podía haberlo soltado y lo podía haber soltado a Herodes. Y lo dejaron todo así. Y me imagino que causa una gran angustia cuando Pedro predica así, sino que viene después. Pero Dios le resucitó entre los muertos. Dios lo levantó. Y a este paralítico, y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este. ¿Quién es este? Al paralítico, que ustedes ven y conocen. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos ustedes. La obra ha sido patente, así como Antonio fue visto por todos los jóvenes que lo conocían, y hasta por el obispo. Así también este tullido, conocido por todos, delante de ellos la obra ha sido dada a conocer para que nadie pudiese decir, ni hay trampa, mentira. Lo sabemos quién es. O sea, la obra de Dios ha quedado aquí en evidencia. Está clara la obra de Dios. Y entonces aquí hay un momento de silencio donde hay que pegarse, hay que cortarse la vena. A menos que Pedro no baje el tono, y lo va a hacer. Dice el versículo 17. Ya sé yo, hermanos, que obraron por ignorancia. Porque, oiga, si seguía así, unos cuantos se van a tirar a la fosa. Sin embargo, ya sé yo, hermanos, que obraron por ignorancia, lo mismo que nuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. O sea, Pedro los anima. El trato del pueblo a Jesús se debió a la ignorancia, a que no sabían. ¿Qué quiere decir ignorancia? El ignorante no es el que no sabe leer. El ignorante no es el que sabe de letras. El ignorante es el que no cae en la cuenta que Jesús es el Salvador. Ese es ignorante. Por más letras y ciencias que conozca, es un ignorante y actuará por ignorancia, porque si no es capaz de caer en la cuenta de quién es ese Cristo, seguirá ignorante y seguirá actuando por ignorancia. Por eso ustedes ven a tantas personas letradas hablando con tanta ignorancia acerca del Cristo. Tanta gente hablando disparates acerca del Cristo. ¿Por qué?
Porque hablan por ignorancia. No porque no hayan leído, sino porque no han caído en la cuenta de que Jesús es el Señor y de que Jesús es el Salvador. Ni los gobernantes ni el pueblo. No sabían lo que hacían. ¿Seguro que no? No. ¿Quién nos dice eso? Jesús. Lucas 23:34. Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tienen ignorancia. No saben lo que están haciendo. Imposible que hubiesen sabido que Él era el autor de la vida y lo hubiesen crucificado. Y Jesús intercedió por esos ignorantes que no caían en la cuenta de a quién estaban crucificando. Actuaron por ignorancia los jefes. Actuaron por ignorancia todos. Y aquí surge como una especie de amnistía, una posibilidad de obtener perdón. Ahora es posible. Ahora a lo que hace falta es reconocer el error, confesar el pecado, que ellos reconozcan que renegaron y que negaron a Cristo y que están dispuestos a pedir perdón, a confesar su pecado y a volver a Dios. Entonces se ofrece el perdón. Las cosas ocurridas, está bien, fueron predecidas por los profetas. Los profetas decían, hablaban, predijeron que el Cristo tenía que padecer. Isaías 52, Salmo 22 y muchos otros. Jesús mismo estaba anunciando que iba a tener que padecer. Ya sabía, conocía las Escrituras. Entonces, hay pasos que dar ahora. Hace falta hacer pasos concretos. Dios dio cumplimiento de este modo de lo que había anunciado. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y a fin de que el Señor venga, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que les había sido destinado a Jesús, el Señor. Pues aquí arrepiéntanse, es decir, repudien el pecado, repudien el asesinato del verdadero Mesías, repudien lo que han hecho, llénense de asco de las acciones que han hecho, conviértanse, es decir, vuelvan a Dios sus corazones. Eso atrae el perdón y eso va a servir para que venga la consolación. La consolación es como una especie como de refrigerio, un respiro, un momento de tomar fuerzas. Un refrigerio, cuando usted tiene que tener 4 horas de clase o trabajo, es bueno que haya una neverita por ahí para que, y un chin de charlar para distraerse un poquito y volver otra vez al trabajo. O cuando uno estudia, café, así para poder hacer pausas, para poder tener refrigerios. Y Jesús es la gran pausa en la historia que hace que la humanidad tenga ahora nuevas fuerzas. Jesús ahora es el destinado para traer consolación a Israel. Es el regalo que hace Dios. La vuelta a los dice aquí, a quien debe retener el cielo para el tiempo de la restauración, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Aquí, la vuelta de los israelitas de Babilonia fue una restauración histórica. Volvieron otra vez, después de que fue destruido el templo, se fueron a Babilonia por 70 años, volvieron otra vez, reconstruyeron el templo, hubo una pausa, una restauración. Pero esa restauración fue momentánea. Volvió de ser destruido el templo. Y esa no era la restauración universal. La restauración universal solamente podía venir por medio de Cristo. Cristo Jesús, padeciendo, cumpliendo las Escrituras, permite que todo aquel que se acerque a Él con un corazón compungido, con un corazón arrepentido, se acerca y vuelve su corazón hacia Dios, recibirá definitivamente su perdón y podrá entrar a tener esa amnistía que ofrece Dios para todo aquel que, aún reconociéndose pecador, es capaz de reconocer en Cristo, el autor de la vida que fue asesinado, la fuente de la vida para restablecer totalmente la vida perdida por el pecado. Así que aquí se está predicando de un modo intenso. Están pasando cosas intensas y se nos está invitando a nosotros a entrar en la dinámica del perdón, de la alegría, de la fiesta, de entrar en esta amnistía en donde todos tenemos el tiempo de la gracia y la oportunidad
para entrar en comunión con Cristo Jesús a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia que se está formando a la luz de los textos que estamos leyendo.